Trajo Biblia, ¿verdad? Vamos al libro del profeta Oseas. Para los que no saben, ese es un profeta, ¿verdad? Es de los que se llaman profetas menores. A partir de hoy, los días miércoles, vamos a estar estudiando justamente los profetas menores. Esos libros que casi nunca leemos en la Biblia, ¿verdad? Pero que están llenos de lecciones muy importantes que debemos nosotros aprender para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a hablar de algo que hemos titulado Amor Inquebrantable. ¿Cómo hemos titulado? Amor inquebrantable. ¿Qué significa? Que no hay manera de quebrarlo, que no hay manera en que deje de ser. Y esto, mis hermanos, es muy importante, porque tenemos que saber que ese amor inquebrantable es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Hay un balance entre ese amor y la justicia de Dios, por supuesto. Por eso la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero como vamos a ir por etapas, hoy corresponde hablar de ese amor inquebrantable. Después hablaremos de la justicia y de todas las demás cosas que nos enseñan estos libros y que la Biblia en general también lo enseña. Recomendación: no se pierda ninguno de los estudios bíblicos que vamos a tener de aquí en adelante. ¿Alguien tiene idea de cuántos son los libros de los profetas menores? Comienza con Oseas, ¿verdad? ¿Cuál sigue después? ¿Alguien sabe? Después sigue Joel. Después sigue Amós. Amén. Y así vamos a ir en orden, ¿verdad? Viendo qué es lo que vamos a encontrar ahí. Oseas capítulo 14, por favor, versículos del 1 al 4. Cuando usted lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vamos a ir despacito, del 1 al 4 les dije, ¿verdad? Vamos otra vez con el número 1. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado, ¿qué dice? Has caído. Versículo 2: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Versículo 4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oramos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Dios, por tu mensaje y, Señor, por estos libros que nos has dejado en la Biblia, para que podamos nosotros aprender acerca de tu carácter y de las garantías que nosotros como hijos tuyos tenemos el día de hoy. Te ruego que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y que todo esto sea de provecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Algunas de las cosas que a mí me llaman la atención justamente de este profeta, del profeta Oseas, es que quizás a diferencia de los demás profetas, él tuvo que llevar un mensaje de parte de Dios a un pueblo que estaba descarriado, a un pueblo que se había ido a la idolatría, a un pueblo que estaba viviendo, digámoslo así, de una manera desenfrenada. Esto también lo hizo, todos los profetas llevaron un mensaje de Dios, un llamado de parte de Dios al arrepentimiento, todos lo hicieron. Pero en el caso del profeta Oseas, tiene una particularidad,
y es que en él mismo y a través del matrimonio que él tiene, Dios le hace sentir, no solo ver, sino sentir el dolor que Dios mismo siente cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros nos apartamos de aquellas cosas que Dios quiere hacer para nuestra vida por seguir cualquier tipo de corriente del mundo. En el caso y en el contexto del profeta, estamos hablando de que el pueblo se había ido tras dioses ajenos, particularmente tras los Baales. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios es un Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Entonces, Él no acepta que nosotros pues nos vayamos tras otros dioses. Pero importante de esto que es, que a Dios le duele en el corazón cuando nosotros tomamos decisiones de esa naturaleza. Apartarnos de Dios causa en Dios algún nivel de tristeza, de dolor seguramente. Pero ¿qué sucede? Muchas veces pareciera que nosotros no nos damos cuenta de esas situaciones. En el caso de, ¿cómo se llama?, de Oseas, para que nos más o menos ubiquemos, en el caso de Oseas, a Oseas se le da una instrucción bastante interesante. Dios le manda a casarse con una mujer llamada Gomer. Pero esta mujer está caracterizada en la Biblia por una inestabilidad emocional muy grande. Como aquellos que se sienten bien por un rato, pero luego quieren otra cosa. Y no pueden estar de manera estable en un lugar. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Esta Gomer se convierte en la esposa de Oseas. Pero Gomer es una mujer infiel. Es una mujer que, si bien es cierto, le da 3 hijos a Oseas, pero a pesar de sus hijos, a pesar de su matrimonio y a pesar de eso, es una mujer que a cada rato se va de la casa. Es una mujer que se va y obviamente no se va a pasear, ¿verdad? Se va a andar con otras personas, se va a andar con otros hombres. Pero lo interesante de esto es que ella se va, pero luego vuelve a casa. Y cada vez que ella vuelve a casa, ¿cómo cree que la recibe Oseas? La recibe amablemente. La recibe como quien dice, bueno, sí, mira, te fuiste, pero venite para acá, o sea, sos mi esposa, pasa adelante, quédate en casa porque así debe ser, ¿verdad? Yo te amo. Y entonces esta situación se repite por muchas ocasiones, hasta que llega el momento en el que Gomer un día toma sus cosas, se va como era costumbre, pero ya no volvió. ¿Y qué pasó con la esposa? O sea, se quedó tranquilo, ¿verdad? Y una de las grandes preguntas que creo yo que pueden surgir de esto es, ¿qué hubiera hecho usted, hombre que está aquí? ¿Hubiera ido a buscar a esa mujer después de todo lo que esa mujer había hecho? Cuando ella se iba y regresaba, ¿usted la hubiera recibido como la recibió Oseas? ¿Estamos aquí, mi hermano? ¿Y por qué quedan callados? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Le hubieran dicho, ay, ya volviste, qué bueno. ¿Qué tal te fue? ¿Te fue bien con el otro? Pasa adelante, hombre, no hay ningún problema. Yo creo que de esa manera hubiéramos actuado nosotros, ¿no le parece? Risa les daba. Ok, cuando Gomer se va, se queda Oseas con sus 3 hijos. Los 3 hijos de Oseas tienen nombres proféticos con mensajes de advertencia de parte de Dios a su pueblo. Una, si no me equivoco, eso no me los aprendí de memoria, pero creo que se llama Ruana, Lo Ami, y uno se llama Jezreel. Y todos estos lo que están dando son mensajes de juicio contra el mismo pueblo de Israel. Es más, el que se llama Jezreel está haciendo referencia al valle de Jezreel, que era una zona de Israel donde se derramaba mucha sangre. Es el mismo valle que se llama el valle de Megiddo
o Armagedón, como nosotros conocemos, ¿verdad? Donde se va a llevar la batalla de Armagedón. Es una zona de guerra, de derramamiento de sangre. Entonces, todos estos nombres, lo que debía entender el pueblo en su idioma, ¿cuál es? Dios hará juicio. ¿Con quién? Contigo y con tus hijos. ¿Por qué? Porque así como Gomer es una mujer infiel, así Israel es infiel con el Dios que lo rescató de Egipto. ¿Estamos aquí? Entonces, se pone la cosa interesante, porque ahora la mujer infiel se fue de casa, pero ya no volvió. Pues hay que ver qué hace, ¿no? Allá que se quede, no sé. Pero de repente, Oseas recibe una indicación de parte de Dios, y Dios le dice: ve y busca a tu esposa. Amén. ¿Qué hubiera hecho usted? Señor, yo me llamo Jonás. ¿A dónde decís que vaya a buscarla? Pues yo voy para otro lado, ¿verdad? Quizás me voy para otro lado, pero no. Oseas fue un profeta muy obediente en todo. ¿Qué cree que hizo Oseas? Dios dice que hay que ir a buscarla, pues yo voy a buscarla. Y se fue a buscarla y la encontró en la calle tirada. ¿Cómo estaba? Bien vestida, con apariencia agradable, como cuando vivía en casa. No, estaba tirada prácticamente como encuentra usted a una persona indigente. O sea, alguien que no tiene casa, alguien que no come bien, alguien que está tirado a lo peor, si usted quiere verlo de esa manera. Pero entonces viene Oseas y dice: bueno, aquí estás, mi amor, te encontré, vení, levántate, vamos de regreso a casa. Pero sucede algo que quizás no esperaba, y que es: momento, ¿para dónde la llevas? Bueno, ¿y vos quién sos? Yo soy el dueño de ella hoy. ¿Estamos aquí? ¿Te la querés llevar? Yo te la doy para que te la lleves, pero me vas a tener que pagar el rescate por ella, porque es mi esclava, es mi sirvienta, es mi sierva, lo que sea. Entonces, ¿qué hace Oseas? Dios me mandó a buscarla, a amarla, pero también ahora a levantarla de donde está, a redimirla, se llama esto. Y entonces viene Oseas y paga el precio del rescate. Yo le pregunto hasta este momento, ¿qué imagen o qué idea tiene usted de Gomer hasta aquí? ¿Merecía ella que el marido la tratara de esa manera? ¿Merecía ella que fuera aquel y pagara el rescate para sacarla de la condición en la que estaba, condición en la que ella misma se había ido a meter? Cualquiera de nosotros diría: no, es que no lo merece. ¿Y sabe qué? Esa es una figura del pueblo de Israel, pero también es una figura nuestra para el día de hoy. ¿De dónde nos fue a rescatar Jesús, mis hermanos? ¿Se acuerda cuando nosotros hablamos y decimos: mire, no se olvide de dónde nos ha traído Dios? Amén. ¿A dónde estábamos? ¿Tirados como estaba Gomer? ¿Como indigentes espiritualmente hablando? No estoy hablando en términos materiales, en términos espirituales. Sí, estábamos separados, alejados, sin nada bueno que rescatar en ese momento. Pero ahí mismo, como manifiesta Dios su amor por Israel a través de Oseas, también Jesús muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora pregunto yo, ¿cómo es el amor de Dios, mis hermanos? ¿Cómo se titula el estudio de hoy? Dijimos, amor inquebrantable, a pesar de aquella situación, a pesar de estos actos que para nada pueden ser aplaudibles. ¿Qué hace Dios? Él se mantiene firme en su amor. Él muestra su misericordia. Él manifiesta su gracia con aquellos que no lo merecen. Y eso a nosotros nos debe dar hoy la certeza
de que a pesar de los chabacanes que a veces somos, a pesar de lo irresponsables que nos comportamos con Dios, a pesar de que no entendemos a veces el verdadero llamado de Dios, Dios nos sigue amando. Y ahí usted va a entender por qué al día de hoy todavía nosotros estamos vivos y estamos de pie. ¿Por qué? Por la misericordia de Jehová. ¿Cómo dice la Biblia allá en Lamentaciones, mi hermano? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, nuevas son cada día, ¿verdad? Mire, qué calidad de Dios el que nosotros tenemos. ¿Se imagina usted ese escenario que acabamos nosotros de más o menos ver, que es el contexto del libro de Oseas? Es una cosa terrible humanamente hablando. Difícilmente podremos encontrar alguna vez una persona que pueda hacer esto. Quiero contarles que, por lo menos superficialmente, yo sí conozco a alguien que hizo esto. ¿Estamos aquí? Quiero preguntarles, ¿les gustaría oír el testimonio de esa persona? Porque ese es un hombre cuya esposa se fue a drogas y comenzó a andar en la calle. Y allá en la calle donde andaba, él iba a traerla de regreso a casa. ¿Estamos aquí? ¿Saben quién es esa persona? Es Sergio del Salvador. La vez pasada dijimos que lo íbamos a invitar otra vez para que contara su testimonio. Parte de su testimonio es eso que yo le estoy contando hoy. Pero bueno, esa es una situación bastante difícil de encontrar entre los seres humanos, ¿no le parece? Pero en Dios, mi hermano, ¿qué le parece el amor de Dios? ¿Qué le parece la determinación de Dios de decir, Israel es mi pueblo? Pero Israel se fue detrás de los Baales. Díganle que venga. Díganle que se regrese. Porque quiero perdonarlo. Porque quiero bendecirlo. Porque quiero mostrarle que conmigo es mejor que sin mí. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Vea lo que dice la Biblia. Vamos por favor ahí mismo en Oseas capítulo 2, versículo 13, por favor. Oseas 2:13. Oiga lo que hacía este pueblo. Dice así la Biblia: y la castigaré, refiriéndose a Israel, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. ¿Qué hacía? Quemaban incienso. ¿Para quiénes? Para los Baales, quiere decir para los ídolos que ellos tenían en ese momento. Y luego dice, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Aquí hay una situación bien interesante en esto. Hay muchos que se fijan más en lo que dice de cómo se preparaba, por decirlo así, ¿verdad?, esta mujer, es decir, que se adornaba, que se ponía zarcillos o aritos, ¿verdad?, y todo este tipo de cosas, y entonces vienen y dicen, ya ve qué terrible es que la gente... No, es que no está hablando de eso. Está hablando de la condición interna de este pueblo, que se adornaba, que se preparaba ¿cómo se llama?, con diligencia, pero no para adorar a Dios, sino para ir tras los ídolos. Entonces, ¿qué es lo malo aquí, mi hermano? ¿Que alguien se vista bien? ¿Que alguien se adorne? No, eso no es lo malo. Lo malo es que lo haces, pero no lo haces para tu Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, el pueblo de Israel había cambiado el enfoque. Se había equivocado y había perdido la brújula, como decimos, ¿verdad?, la brújula espiritual. Porque en lugar de seguir adorando al Dios que los ha rescatado tantas veces, ellos se van tras los ídolos, que luego podemos nosotros leer que son obra de sus propias manos. Y entonces el Señor dice, miren, pero es que esto es ilógico. Es como que yo me ponga a cocinar y después yo le dé gracias a la comida porque voy a comer. Es ilógico.
No, hay que darle gracias a Dios quien proveyó la comida que vamos nosotros a disfrutar. ¿Estamos aquí? Israel se perdió en este sentido, se desenfocaron. Y hoy quiero decirle, mi hermano, nosotros podemos caer en una situación de estas, pero yo no estoy hablando de aquellos dioses al estilo antiguo, hacían una estatua, hacían una hoguera para Moloc, por ejemplo, donde quemaban a los niños. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Cuáles son los ídolos modernos el día de hoy, mi hermano? La fama, el poder, el dinero y muchas otras cosas de esas que ocupan el lugar que a Dios le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocupa el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Los placeres? ¿La fama? ¿Las redes sociales? Las satisfacciones puramente personales, carnales o terrenales. Y muchas veces esas cosas que hacen nos alejan de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios se siente triste. Dios se molesta porque así como duele la infidelidad humana, así también así de dolorosa es la infidelidad espiritual. Y entonces, óigame, tenemos nosotros que valorar al Dios tan maravilloso que nosotros tenemos. ¿Sabe qué? No nos está juzgando, nos está levantando a cada rato, nos está restaurando, nos está diciendo: hey, mira, hijo, cálmate, ya no sigas en esas cosas, te va a ir mal, mejor vuélvete a mí, mejor mira, deja ese camino que has agarrado, porque te va a ir mal. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Es mi cuerpo, es mi gusto, y yo lo hago porque yo quiero. Amén. Y entonces Dios de seguro se siente triste cuando ve actitudes poco prudentes de parte nuestra, cuando ve acciones que en lugar de fortalecernos, tienden a debilitarnos o a encaminarnos al fracaso personal de cada uno. Dios no quiere eso. Fíjese, todas las promesas de Dios en la Biblia son para que usted sepa que delante de Él usted es una persona valiosa y especial. ¿Estamos aquí? Vea al que tiene a la par. Aunque feo, dígale, pero valioso y especial a los ojos de Dios. Amén. Valioso y especial. ¿Cuántos se sienten valiosos el día de hoy? Valemos la sangre de Cristo, que no se le olvide. Y eso es grande, inmenso. ¿Somos especiales? Claro que sí. ¿Y a quiénes le dijo Dios más que vencedores? Sino a los que le hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces no estamos llamados a seguir el ejemplo de Gomer. Irnos, venir, ir, venir, y de repente quedarnos tirados por allá. Óigame, ¿cómo será dormir en la calle? Yo le pregunto. No sé si alguien aquí alguna vez durmió debajo de un puente en la calle, no lo sé, es posible que sí. ¿Cómo será amanecer encunetado? ¿Cómo será no tener que comer? ¿Cómo será comenzar a adelgazar porque el vicio te está matando y no estás comiendo porque no hay de dónde? ¿Estamos aquí? Debe ser difícil, ¿verdad? ¿Y qué quiere Dios? Que no llegues ahí. Que no llegues ahí. Que te des cuenta que con Él todo es mejor, que no te va a faltar nada. No vas a ser millonario, pero no te va a faltar nada. Y esa es una cosa muy importante en la vida, porque los que mucho acumulan, las preocupaciones de lo que han acumulado les quitan la paz. Pero aquel que no acumula demasiado, pero tiene la bendición de Dios, ese vive en paz.
Ese vive tranquilo, ese no se preocupa de que mire, fíjate la bolsa de valores, mire, fíjate el precio del petróleo, mire, y a mí qué, dice, y tengo mi gallinita, ya tengo la vaca, ya tengo tal cosa, tranquilo, ¿no le parece? Pero como a veces nosotros nos gusta complicarnos la vida en otras cosas. Pero bueno, volvamos al tema. El tema es, no nos alejemos de Dios. Él es bueno, Él es grande en misericordia, su amor es inquebrantable, como lo hemos venido hablando. Pero no abusemos tampoco. ¿Estamos aquí? No abusemos de eso. Oseas capítulo 3, por favor, vamos un poquito más adelante. Capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: me dijo otra vez Jehová, oiga esto, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Es decir, los rituales idolátricos que generalmente ellos hacían y los acompañaban de esas cosas. Pero, ¿cuál es la instrucción a Oseas? Ve y ama. Amén. ¿A quién? A esa mujer amada de su compañero. O sea, ya tenía otro. ¿Estamos aquí? Ve y ámala, hermano. Nosotros hemos sido llamados para amarnos los unos a los otros. ¿Estamos? Imagínense lo que podía sentir Oseas con esa mujer que se iba con otro, y él lo sabía, y la ciudad lo sabía, y todos lo sabían. ¿Cómo podía sentirse? Muy mal, ¿verdad? Pero mire, hagamos nosotros, aunque sea lo más pequeño, ¿va? Amémonos los unos a los otros que estamos aquí. Amén. Ya no vengamos a la iglesia, ya no veamos la iglesia como un lugar para competir. Yo soy más bueno que aquel. No, deje de bayuncadas, eso no es de iglesia, ni es de Dios. Ayudémonos los unos a los otros. Pero es que yo hago mejor tal cosa. Ok, hazlo y hazlo bien. Y si puedes, hazlo mejor y ayuda al que no puede. ¿Estamos aquí? Óigame, estamos hablando de entre personas que estamos aquí, que probablemente no nos hayamos hecho mucho daño, como el que había hecho esta mujer a la dignidad de su esposo, como lo que muchas veces hemos hecho nosotros contra Dios. Yo estoy seguro que los que estamos aquí hemos ofendido más a Dios que a los que están aquí alrededor nuestro. Amén. ¿Sabe qué ha hecho Dios con nosotros? Perdonarnos, bendecirnos cuando ha sido necesario. Nunca nos dijo Dios, vaya, como me ofendiste, te quito de aquí. ¿Alguna vez nos ha dicho Dios eso? No, el llamado es venir luego y estemos a cuenta. ¿Se acuerda del hijo pródigo, hermano? ¿Qué cosa de aplaudir hizo el hijo pródigo en esa parábola? Nada. Y cuando regresa, ¿cómo lo recibe el padre? Con el amor de padre a hijo intacto. ¿A qué me refiero? Las primeras palabras no fueron, qué bonito venís, va. Hoy sí, como te estás muriendo de hambre, ahí venís de vuelta. No, corrió a abrazarlo. ¿Estamos aquí? Antes del reproche, el amor, por favor. Amén. Pero nos pica la lengua, ¿sí o no? Ay, viene este desdichado. Ay, viene de nuevo, qué bonito viene. No. Pasá, anda, echate allá, como que fuera Chucho. Anda, echate allá si querés, y si no, te vas por donde veniste, que la puerta está abierta. Esas son nuestras reacciones. ¿Puede ver el carácter de Dios? No es así. Y no le digo que Dios no es firme cuando toma una decisión, claro que lo es. Pero estamos viendo en este momento, le dije, la etapa del amor inquebrantable de Dios hacia aquellos con quien Él ha hecho un pacto. Dios es fiel.
hizo un pacto con Israel, y a pesar de las locuras de Israel, Dios no rompe su pacto porque Él es fiel. Dios hizo un pacto con nosotros a través de la sangre de Cristo, y a pesar de nuestras locuras, Dios no rompe ese pacto. ¿Estamos aquí, mi hermano? Insisto en algo, no le estoy diciendo, mi hermano, vaya y haga lo que quiera porque Dios todo lo perdona. No, no le estoy diciendo eso. Entendamos que Dios es un padre que sufre al ver a sus hijos tomar decisiones equivocadas. Y llega un momento en el que la paciencia de Dios se acaba. Y no estoy hablando yo de que vamos a dejar de ser sus hijos, pero cuando todos los demás métodos suaves de llamado, de palabras, de señales, de situaciones se agotan, ¿qué queda, mi hermano? Una cosa: el castigo. Y Dios será capaz, es capaz de hacerlo. ¿Estamos? No, no vaya a pensar que no. Dios castiga, sí, mis hermanos, Dios castiga. Entonces, aprovechemos más bien ese gran amor, esa buena voluntad que tiene Dios hacia nosotros, y hagamos lo mejor. Mire, perfectos no somos, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios no sabe lo imperfectos que nosotros somos? Claro que lo sabe, pero no nos ha desechado. Pero tampoco quiere, ay, qué imperfecto soy, así voy a morir de imperfecto. Es que eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Gente conformista, gente sin ánimo, sin espíritu de lucha por cambiar situaciones de su vida que sabe que no están bien. Todos aquí nos hemos equivocado alguna vez. ¿Amén o no amén? Yo lo que pienso es esto: la diferencia la hace cuando te equivocaste, ¿qué es lo que haces después? Porque como me equivoqué yo, se puede equivocar usted o al revés. ¿Qué hago después? Ay, como ya me equivoqué, pues aquí quedé. No es así. Yo me tengo que levantar, yo debo seguir adelante y tratar de no tropezar otra vez en la misma cosa. O sea, cada día yo tengo que tratar de ir mejorando, y el amor de Dios lo que quiere es hacer mejores seres humanos. ¿Estamos aquí? Hacer mejores hijos, hacer mejores adoradores, hacer mejores servidores. Amén, mis hermanos. Hacer una familia bonita. Eso es lo que quiere Dios. ¿Y cómo lo hace? En amor. El castigo, si el castigo también es amor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El padre al hijo a quien ama, ¿qué hace, mi hermano? Temprano lo corrige. ¿Pero usted qué hace? No, usted no lo corrige, usted más cuerda le da. Entonces no está amando a su hijo. Porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice la Biblia. Todos estos son proverbios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Por qué el cipote es malcriado? Porque usted se lo ha permitido. ¿Por qué el cipote no le hace caso a usted? Porque usted lo ha permitido. Si usted lo ama, enséñele a respetar la autoridad. ¿Estamos aquí? Enséñele. Va a la escuela, el profesor es autoridad en la escuela. Este viejo que no sé qué. Eso ha sido siempre. Bueno, en estos últimos tiempos, perdón. Ojalá que cambie ahora y volvamos a aquel modelo de antes. Todo cipote sinvergüenza que pasaba y no saludaba, le zampaban 2 reglazos. ¿Amén o no amén? ¿Quiénes aguantaron? Ok. Volvamos a la disciplina. Volvamos a ser personas educadas. Eso quiere Dios de nosotros. Dice la Biblia, vamos a buscar por favor, Oseas capítulo 11, por favor, 11 versículos 8 y 9. Dice
la Biblia, y este es Dios hablándole a su pueblo. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Fíjese que algo que se me olvidó decirle de los datos interesantes de este libro es que este libro es casi todo poético y por eso está escrito de esta manera. Entonces viene el Señor y cuando le habla a Efraín, que es lo mismo que decir Israel, Israel del norte, lo que está diciendo es: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Como aquellas canciones románticas, ¿se acuerda? No, nadie se acuerda. Aquellas que dicen que no podemos vivir sin ti, ¿se acuerdan alguna de esas? Ok, entonces algo así le está diciendo Dios a ese pueblo rebelde. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Pregunta. ¿Yo te voy a entregar? No. ¿Por qué? Porque te amo. Y dice: ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Otras ciudades que habían sido atacadas, desoladas. Y luego dice: mi corazón, oiga, Dios, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios declarando su amor a un pueblo que no lo merecía. Versículo 9: no ejecutaré mi ardor el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Por qué Dios dice no entraré en la ciudad? Porque la santidad de Dios no es compatible con el pecado. Y si Él entra en la ciudad, ¿qué pasaría? Sería consumida. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Hey, mira, no te voy a matar. No, se inflama de compasión mi corazón cuando te veo. Es decir, siento lástima por ti. Pero no lástima de simplemente decir, uy, qué triste. No, lástima como cuando uno ama a alguien. No sé si me entiende cuál es la diferencia, es bien difícil explicarlo, pero yo puedo sentir lástima, por ejemplo, de una persona que se golpeó, que la atropellaron o cualquier cosa, y uno dice, ay, pobrecito, mira cómo le quedó el pie, mira cómo le quedó esto y lo otro, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando uno siente lástima por los que uno ama, parece que es diferente, ¿verdad? Porque, ay, Dios mío, mi hijo otra vez en lo mismo, me da lástima. ¿Por qué? Porque yo sé las consecuencias que podrá tener más adelante. Entonces es como un dolor mucho más profundo, y eso es lo que Dios trata de expresar en esta ocasión cuando dice, mi corazón se inflama al ver esta situación, ¿verdad? Mi corazón se inflama de compasión. ¿Por quién? Por aquel que está caminando por donde no debería caminar. Dios desea corazón, pero no rituales vacíos. Esto es algo importante que nos debe quedar claros el día de hoy. ¿Qué desea Dios? Corazones sinceros, no rituales vacíos. ¿Cuáles son rituales vacíos, mis hermanos? Como lo que hacía el pueblo de Israel en aquel tiempo, holocaustos, sacrificios y todo eso, pero sin una verdadera adoración a Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Dios o el Padre busca adoradores. ¿Pero qué clase de adoradores? En espíritu y en verdad. ¿Qué está hablando? Corazones sinceros, corazones rendidos ante Dios. No gente que me diga, llevo 15 días de ayuno, pero sigo odiando a aquella persona. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Solo has aguantado hambre, pero seguís siendo el mismo de antes, no te sirve de nada. Yo llevo en vigilia no sé cuánto tiempo, sí, porque ni dormir podés de lo malo que sos. Amén. No, eso solo fue un ejemplo.
Entonces, esos rituales no sirven. Y eso es lo que dice Dios. Hey, pueblo de Israel, decía Isaías, si no me equivoco, capítulo 56. ¿Cuál es el ayuno que a Dios le agrada? Que rompan las ligaduras de injusticia, que hagan justicia al pobre. Amén. En otras palabras, lo que está diciendo, el verdadero ayuno que yo quiero que la gente haga, el verdadero sacrificio es que no sigas siendo una persona mala con los que están alrededor tuyo. ¿Estamos aquí? Sé de bendición. Sé de bendición. Porque la Biblia dice que dando es como nosotros recibimos. Pero ¿tú qué quieres? Todo para ti. Eso es una actitud egoísta. Y cuando digo esto no estoy hablando de dinero. Yo quiero todo el reconocimiento para mí. Amén. Si a alguien le van a decir algún elogio en alguna parte, que sea para mí. Amén. Entonces, estamos actuando a veces de manera egoísta. No queremos compartir lo que Dios nos ha dado por gracia. Y dice la Biblia, de gracia recibiste. ¿Qué debemos hacer, mi hermano? Dad, ¿de qué? De gracia también. ¿Estamos? Principios que cambian vidas. Principios que nos hacen ver a nosotros como personas diferentes a los demás. En el mundo las cosas son distintas. Voy a decir esto y ojalá no me meta en problemas. Ahorita yo estoy haciendo algunas cosas con la gente de la iglesia central de San Salvador. Yo nunca me había metido mucho en algunas cosas de ahí y hoy después no sé por qué razón decidí hacerlo. Y hablé con el pastor junior, con el pastor general, y les dije, mire, esto y esto, y me dijo él, sí, urge, nos interesa eso y hagámoslo. Al rato me llama el director de misiones de la zona de acá de Oriente y me dice, pastor, mire, me habló el jefe y dice esto y esto. Sí, le dije yo, la cuestión está así, 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 ok. Y me dice, y eso me dice, ¿cuánto cuesta? Tal como se lo dije a su jefe, le dije yo. Pensé regalarle eso, le dije yo, a la iglesia porque la iglesia lo necesita. Yo quiero regalárselo porque lo hice con ese propósito. Ah, vaya, me dijo, excelente. Y mire, porque tenemos 8 años de estar buscando eso y no lo hemos podido encontrar, porque cuando alguien nos ha cotizado me dice, es casi como sacarnos un ojo de la cara. Vaya, le dije, pero Dios puso en mi corazón hacerlo para ustedes. Aquí está, véanlo. Lo vieron, lo que yo había hecho, y dijeron, está casi perfecto. Es justamente lo que necesitamos. Bueno, le dije, aquí está, es gratis. Y después me dicen, vaya, para que veamos algunas cuestiones técnicas de cómo va a funcionar esta cuestión, le estoy hablando de algunas situaciones de sistemas y cosas de esas. Me dicen, le va a llamar fulano, no me llamó fulano, después le va a llamar otro, me llama el otro. Y la pregunta del millón, ¿cuál cree que es? Mire, me dice, todo esto sí, ¿y cuánto va a valer? Y a mí me dieron ganas de decirle, ojalá no vean este video, y a mí me dieron ganas de decirle, hey, mire, ¿y qué tan difícil es entender que se les va a regalar? ¿Qué tan difícil es entender que te quieren dar algo sin pedirte nada a cambio? ¿Y sabe qué reflexionaba yo? Que muchas veces nosotros somos así. Amén. Mire, hermano, le vamos a regalar tal cosa. Nada es de choto, algo detrás debe haber. Amén. Ninguna cena es de gratis, dice la gente, ¿verdad? No lo sé. Pero Dios pone cosas en el corazón de alguien para que se hagan las cosas. ¿Estamos aquí? Pero todos los que me han hablado por esta cuestión, todos me han preguntado cuánto vale. Me daban ganas de agarrar el teléfono y decirle, pastor,
Fíjense que ya me convencieron, mejor se los voy a cobrar. Pues sí, porque todos preguntan, ¿y cuánto vale? Entonces, no es ese el punto. El punto es, mis hermanos, entendamos que todo lo que hemos recibido de Dios, lo hemos recibido por su gracia. Si Dios no le está pidiendo que le pague nada, ¿o cree usted que sí? Le voy a hacer un ejemplo fácil. ¿Usted cree que venir a servir es pagarle a Dios lo que Él hizo en la cruz? No, mi hermano, si venimos y servimos es porque la salvación solo se obtiene a través del sacrificio de Cristo en la cruz, y nada podíamos hacer nosotros para poderla conseguir. Y Él lo hizo sin esperar nada a cambio. ¿Estamos aquí? Y nosotros entonces servimos por agradecimiento. Mire, ¿y para qué se complican tanto que ir a hacer evangelismo y que no sé qué? Porque Él nos mandó a hacer esto como parte de nuestro agradecimiento y de nuestra función, porque Dios nos quiere bendecir. ¿Sabe por qué? Porque Él nos dice, te voy a asignar esta tarea. Pero por otra parte dice, el obrero es digno de su salario. O sea, no te voy a mandar de choto, eso es lo que dice Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor mismo mandó a 70 personas a evangelizar? ¿Alguien se acuerda de eso en los evangelios? Cuando se encomendaron a estos 70, dijeron ellos, bueno, nos vamos a preparar, ¿qué vamos a llevar? ¿Y qué les dijo el Señor? No lleven nada, les dijo. ¿Y la matata? No lleves la matata. ¿Y tal cosa? No lleves nada. ¿Por qué? Porque cuando vas en una misión a la que Dios te ha mandado, Él va a proveer para cada cosa que sea necesaria. ¿Sucedió? Claro que sucedió. Vinieron de regreso admirados por las cosas que habían visto suceder. ¿Y qué les dijo el Señor? Y ustedes se admiran porque los demonios se les sujetan. Yo, les dijo el Señor, vi caer a Satanás como un rayo. Pero ¿saben qué? Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque todo lo demás, aunque usted sea cazador de demonios, exorcista o lo que sea, no tiene tanto valor como saber que nuestro nombre está escrito en el cielo. ¿Estamos? Y esa es la pregunta: ¿cómo podremos pagarle a Dios ese gran favor que Él nos ha hecho? No podemos pagarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entreguémosle nuestro corazón. Hermano, comenzamos leyendo cómo Israel se arreglaba para ir a los Baales. Amén. ¿Cuándo usted se pone bonito o se pone bonita? Oye, hoy va a venir aquel. ¿Qué hace? Ese día se baña, ese día se peina, ese día va y busca la mejor ropa. Amén. ¿Y por qué? Porque usted quiere dar una buena impresión ante aquella persona a la que usted ama o que le interesa de alguna manera a usted. Amén. Pero qué difícil sería que usted se levante un día y se arregle y venga aquel que está con usted, que ha hecho todo por usted, y le diga: mi amor, qué bonita te levantaste ahora, venga, un abrazo. No es para vos, no se ha metido. Estoy esperando a otro. Eso es lo que hacía Israel con su Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, arreglémonos para Dios. Pero no le estoy hablando de ropa. Arregle su corazón para Dios. Limpie la casa, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Arreglemos nuestra casa para Dios. Amén. Pongámosle interés a las cosas de Dios. No deje a Dios de último. Ya va a ver usted los mensajes de aquí en adelante de los otros profetas, y se va a dar cuenta usted cómo el pueblo de Israel fue ingrato con el Dios que les había dado todo. ¿Y para qué vamos a predicar esa serie?
para que vayamos aprendiendo, hermanos, que tenemos que valorar, que tenemos que agradecer y que tenemos que mostrar con acciones ese agradecimiento y ese amor que decimos tenerle a Dios. ¿Alguien dice amén? Ok, entonces el reto es ese. Israel sacrificando a dioses ajenos. Pero ¿qué hace Dios al final, mis hermanos? Llamar al arrepentimiento. ¿Se acuerda dónde comenzamos la lectura? En Oseas capítulo 14, versículo 1. ¿Y cómo comienza? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Amén. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Muchos pastores o teólogos enseñan esto y dicen, donde diga Israel, quítele Israel y ponga su nombre. Vuelve, oh fulano, a Jehová tu Dios. Pero es que mire, a mí me da pena. Vuelve a Jehová tu Dios. Pero es que yo he hecho cosas muy malas. Vuelve a Jehová tu Dios, porque aunque tus pecados fueran como la grana, vendrán a ser como blanca lana, y aunque fueran rojos como el carmesí, ¿cómo van a terminar? Blancos también. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cuál es el llamado? Vuelve a Jehová tu Dios. ¿Y qué dice el versículo 4 del capítulo 14, donde comenzamos la lectura hoy? Yo sanaré su rebelión y los amaré, oiga bien, de pura gracia. En otras palabras, no vengas pensando que vas a merecer algo. Ven, déjate amar, porque te estoy amando, no por lo bueno que eres, sino por el pacto que yo he hecho contigo. ¿Estamos aquí? Entonces, insisto yo, tenemos un Dios maravilloso. No abuse de esto. Estamos yendo mal. Demos media vuelta, hombre, y volvamos a Dios. Ay, es que yo he entrado en pereza espiritual. Mire, sálgase de ahí, es peligroso. Es que yo me he enfriado. Si es por el aire acondicionado está bueno, pero si es por otra cosa, busque cómo calentarse un poquito con las cosas de Dios, pero no se aleje de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una regla y dice, separado de mí, nada podéis hacer vosotros. ¿Cuál fue el final de este pueblo? Fue restaurado después de la invasión del imperio asirio a ellos. El pueblo no se arrepintió a pesar del llamado de Dios. ¿Y qué pasó? Los asirios estaban alrededor esperando el momento exacto. Y en el momento exacto, los asirios vinieron y conquistaron Israel, allá por el año 700 antes de Cristo. ¿Y qué pasó? Quedó todo desolado. ¿Sabe qué significa desolado en la Biblia? Desolado significa no solo que no haya gente, sino que lo que había sido destruido también. ¿Estamos? ¿Por qué pasó esto? Y es lo que también habíamos leído al principio. ¿Por qué pasó esto? Caíste porque pecaste contra Jehová tu Dios. Amén. Por eso le insisto, estoy frío, vuelva a Jehová. Es que tal cosa, vuelva a Jehová. Amén. Él, ¿qué dice? Sanaré tu rebelión. ¿Y cómo lo haré? De pura gracia. Los amo. No se vayan al sufrimiento cuando yo les tengo un banquete servido para todo aquel que pueda creer, que pueda confiar y que se atreva a caminar y sentarse en la silla que le corresponde. Así es que, mis hermanos, un Dios maravilloso, claro que sí. Unos hijos, ojalá maravillosos también, pero por lo menos que mostremos agradecimiento y lo más que podamos de fidelidad a ese Dios tan grande que nosotros tenemos. Démosle a Dios un fuerte aplauso. Vamos.